Cuando pasan 17 minutos de las 10 de la noche, nos vamos con nuestro compañero Rafa Guirado, porque ahora nos vamos con aquella Semana Santa. Y hoy tenemos una aquella Semana Santa con nuestro compañero Rafa Guirado, que él quería hacer sí o sí desde hace tiempo y que hoy ha llegado el momento y vamos a disfrutar de ello, porque hoy vamos a hablar de nuestra patrona. Buenas noches, Edu, ¿qué tal? Efectivamente, ¿no? Este año 2026 se conmemora un triple aniversario que podemos relacionar con la Virgen del Carmen, uno a nivel internacional de la propia Orden Carmelita, como son los 800 años de la carta de la regla de la orden, de la regla monástica de la orden carmelita, y después, por supuesto, los 125 años de su proclamación como patrona de la Armada Española, que hablaremos ahora un poquito de ese tema, y los 75 años de la coronación pontificia de Nuestra Señora del Carmen. Triple aniversario del Carmen. Efectivamente, entonces, pues bueno, pues queríamos empezar, pues obviamente era el programa que teníamos previsto para la semana pasada, pero bueno, al final, un pequeño ajuste, pues vamos a hablar hoy de ello. Tenemos dos primeras fotos que me gustaría poner antes que nada, porque son de las más antiguas que vamos, bueno, vienen tres juntas, pero bueno, vamos a hablar de ello. En principio, vamos a partir de las dos primeras fotografías. Vemos ahí las imágenes de la Virgen del Carmen en su antiguo paso de templete. Hay que recordar, y para partir del contexto, ¿no?, del patronazgo de la Armada Española, el convento del Carmen, ¿no?, se funda en el año 1180, 1708, Luis de Ardila, primer hermano mayor o prioste de la Hermandad del Carmen, dona la actual talla, que viene de Génova. La crónica, ¿no?, el libro de asiento del convento, refleja perfectamente lo que supuso esa llegada. Habla de la procesión de la patrona, portada a hombros, en parihuela, con campanillas de plata. Habla también, por supuesto, del repique, ¿no?, de las campanas de la iglesia, de cómo el pueblo, ¿no?, se congregó en torno a la imagen. Y en este caso, pues, como decíamos, llega aquí al convento esta imagen. Al principio la Virgen del Carmen se ubica en un altar con la iglesia actual. La iglesia actual, recordemos que se construye en 1733. En 1740 la Hermandad del Carmen compra bóveda de enterramiento y capilla con altar en el actual altar de San Juan de la Cruz, en la nave de la Epístola, que sería el tercer altar que tenemos pasando San Don Tiero. Tenemos San Don Tiero, la Virgen de la Salud, y el tercero, ¿no?, el de San Juan de la Cruz, que además aún se conserva la lápida, por supuesto, de enterramiento, donde pone que es propiedad de la Real Hermandad de la Virgen del Carmen de San Fernando. Aquí diríamos, no, ahí también empieza más o menos la vinculación con la Armada Española. En este caso, bueno, con la Marina de Guerra, ¿no?, con los militares, con el mundo de la Marina. Ahí hay que decir que la Hermandad del Carmen, desde su fundación hasta el año 1977, ha estado presidida siempre de forma exclusiva por militares de alto rango vinculados al mundo de la mar. En este caso, como decíamos, hay algunos nombres muy conocidos, podríamos hablar de muchos de ellos, José Antonio Mailén, podríamos hablar también, por supuesto, en épocas más recientes, de Andrés de Benito, etcétera, ¿no?, que fue, en este caso, el último hermano mayor. Pero hablamos del año 1901. 1901 es hermano mayor de la hermandad Juan de Aguilar y Lozano, que en este caso era coronel de artillería, y él tenía bastante amistad con el ministro de Marina de aquel entonces, que era, pues, el señor don Cristóbal Colón de la Cerda, que era el 15º duque de Veragua, descendiente de Cristóbal Colón. Precisamente el título de los duques de Veragua, pues, remonta, ¿no?, a la época del Nuevo Mundo. Y de esa amistad, pues, deriva de que este hermano mayor o prioste eleve un escrito a la reina regente María Cristina de Habsburgo-Lorena. Recordemos, ¿no?, que España, desde la muerte de Alfonso XII, tenemos unos 17 años de regencia, desde 1885 hasta 1902, donde María Cristina de Habsburgo-Lorena, sobrina de Francisco José de Austria, pues asume la regencia por la minoría de edad de Alfonso XIII. Y ese 1 de abril de 1901 se emite esa Real Orden, donde se proclama patrona de la Armada Española a la Santísima Virgen del Carmen de San Fernando, por la vinculación expresa de esta talla con los marinos de la mar. Con lo cual ahí, pues, tenemos ya ese primer acontecimiento importante, que precisamente es coetáneo a las fotografías que vemos primeras, que, como decíamos, son las del paso de la Virgen del Carmen en su paso de templete, que usó hasta el año 1921. La de la izquierda la vemos en la iglesia mayor, preparada para procesionar en la procesión del Corpus Christi. Vemos al fondo el altar de la Virgen de los Servitas, de la Virgen de los Dolores, y la segunda, ¿no?, la fotografía de la Virgen del Carmen en lo que es la capilla del Sagrario, donde actualmente recibe culto la patrona, pues también preparada para su salida. Y la tercera fotografía, que es el altar de novena de la Virgen del Carmen del año 1950, porque aquí ya vamos a pasar
a hablar de lo que también sería la coronación, aunque también hablando un poco también de este patronajo de la Armada. Siempre se hace referencia a la Virgen del Carmen, que es la titular de la hermandad, y no la que se venera también en el altar principal de la iglesia conventual. Claro, recordemos, bueno, los carmelitas siempre van a tener imágenes, ¿no? La imagen titular del templo. Pasa en el Santo Ángel de Sevilla, por ejemplo, con la Virgen del Carmen, titular del templo, que es la monumental de Cristóbal Ramos, que preside el altar mayor del convento del Santo Ángel, pero la procesional precisamente es la que la hermandad rinde culto, ¿no? En otro lugar de la propia iglesia conventual. No es la imagen de la hermandad, la imagen que tiene, por supuesto, la que decíamos que trae Luis de Ardila desde Génova, y es la que la hermandad le va a rendir culto pues ya desde hace pues más de 300 años. Quiero empezar enseñando, hace poco me han llegado algunas cosas que voy a enseñar en este caso. Esta es una estampa precisamente de esos primeros años de la Virgen del Carmen. Es una parecida a una que tengo, pero en este caso referente a los cultos de Santa Filomena, a los que la Virgen del Carmen, pues la hermandad dio culto, una talla de Santa Filomena, que está en la clausura además del convento carmelita, y que uno de los ángeles que tiene guarda un parecido muy peculiar con el niño de la Virgen del Carmen, con lo que obviamente el origen de la talla de Santa Filomena tiene que estar muy cercano a la Virgen del Carmen, nuestra patrona de la ciudad. Como vaya a sacar cosas que está en la clausura, ya verá que la perdemos y se va No, para Sevilla. puede ya. A ver. En este caso, bueno, también tenemos otra fotografía, que es la fotografía 4. Aquí vamos a hablar ahora, pues nos vamos a los años 50, ¿no? Aquí en primer lugar tenemos el rescripto pontificio de su santidad Pío XII, por el que se otorga esa coronación pontificia a la Santísima Virgen del Carmen de San Fernando. Aquí agradezco al secretario de la hermandad, Alberto Richarte, que me ha facilitado algunos materiales para este especial. Como decía, pues nos vamos al año 1950. En este caso, la petición de la coronación vino dada por la comunidad de padres carmelitas, así como la propia hermandad, pero fue una coronación que surge esa petición por parte de los padres, ¿no? De los frailes carmelitas. Aquí en este rescrito, que además se lee todos los 12 de octubre en la función conmemorativa del aniversario de la coronación canónica de la Virgen del Carmen, pues se habla, ¿no? Ha llegado a nosotros la grata noticia de... Correcto. Todos los que vamos el 12 de octubre, pues no suenan esas palabras. En este caso tenemos el texto original en latín, por supuesto, pues como decíamos, de su santidad Pío XII, siendo, como decíamos, la primera coronación de San Fernando y la única pontificia que tenemos en la ciudad. De ahí lo interesante de este documento, que además pues se expone en las dependencias de la iglesia conventual de Nuestra Señora del Carmen. En este caso, quiero también pasar a la siguiente fotografía, porque, como decíamos, la coronación del Carmen se solicita en el año 50 y viene el 7 de junio, veíamos ese rescrito pontificio, y se constituye el 21 de agosto, lo que vemos ahí. Aquí también quiero dar las gracias. Algunas fotos que voy a poner ahora son del archivo de Andrés Quijano, que también me la ha facilitado para este especial. En este caso, esta de aquí es muy interesante porque es la Junta Magna Pro Coronación. Esa junta que se establece en la Capitanía General de nuestra ciudad de San Fernando para organizar todos los actos referentes a la coronación de la Virgen del Carmen. Al final hablamos que fue un acontecimiento, que ahora veremos precisamente el vídeo de ese día. Pues el acontecimiento cofrade más relevante que había tenido la ciudad hasta ese momento, y uno de los más multitudinarios que se recuerdan, como así hablan las cifras de la prensa local y nacional, porque hablan de unas cifras que difícilmente se han superado pues desde aquel entonces, y ahora veremos precisamente la imagen y veremos también el vídeo. Y eso, como vemos ahí, como decíamos, ese documento con una fotografía de la Virgen del Carmen, aún con esa antigua corona dieciochesca, que también veíamos en esa estampa que enseñaba primero, que esa corona hoy en día, algo transformada, la sigue usando la Virgen con esa corona de altar de diario, esa corona de metal dorado que vemos hoy día en el altar, que es un trasunto un poco de esta corona tan bonita que tenía de plata del 18, pues la Santísima Virgen del Carmen coronada. Pasamos a la siguiente fotografía. En este caso, esta de aquí también es muy interesante porque la capa de salida de la Virgen del Carmen, que tanto se ha hablado de ella, ¿no? Además que se ha restaurado hace poco, felizmente restaurada por Pablo Pérez, ¿no? Por Juan Guerrero y Dolores González, pues hablamos de que ella tuvo una intervención, en este caso por las reverendas madres del convento Santa Isabel de Sevilla, que fueron las que cometieron la puesta a punto, esa restauración de esta capa de la Virgen del Carmen para la coronación canónica. La Virgen del Carmen se restaura su capa de salida y Sebastián Santos Rojas intervendrá la talla, policromando de nuevo la misma, y esa policromía que también vamos a ver ahora en algunas de las fotografías a color, que es la que mantuvo hasta la intervención de Alfonso Braquero, que la policromó otra vez, cambiando, ¿no?, esa policromía que tenía la Virgen del Carmen durante esos años que decíamos, desde el año de la coronación hasta los 80. Quiero pasar ahora a otra de las fotografías,
Vale, perfecto. Obviamente, para hablar de la coronación del Carmen hay que hablar del archivo Quijano. Hemos puesto antes la fotografía de la capa, que es de archivo Quijano, pero aquí he traído 2 fotografías de ese reportaje previo que se le hizo a la Virgen del Carmen de cara a la coronación. A la izquierda vemos, ¿no?, una imagen de la Virgen del Carmen con esa capa, ¿no?, de brocado con la corona de flores, y a la derecha la que para mí es la mejor fotografía de la Virgen del Carmen que hay. Posiblemente sí. Es espectacular, ¿no? Porque Quizás también la más distinta. La más distinta, con mantilla, parece, ¿no?, una mujer más de la isla. Una fotografía pues muy bonita, como decíamos, de ese reportaje previo de la colocación del pelo también en ese perfil. Espectacular, es que además el perfil que tiene, ese es el perfil además tan bonito, ¿no?, que tiene la Virgen del Carmen, pues me gustaba, ¿no?, esta fotografía, además que la uso mucho y la referencio mucho porque me parece muy interesante esta fotografía de la Virgen del Carmen. Si pasamos a la siguiente imagen, ahí tenemos otras fotografías previas, vamos a hablar de ellas. La de la izquierda es fotografía también del reportaje previo, ya con la corona pues de Manuel Seco Velasco. La Hermandad del Carmen acude a los mejores artistas del momento para la coronación canónica. El manto lo restaura las monjas de Santa Isabel, que estaban teniendo una trayectoria consolidada en el mundo cofrade andaluz. Acuden a Sebastián Santos Rojas, profesor acreditado, ¿no?, y uno de los imagineros más importantes que tuvo la Sevilla de mitad del siglo XX. Estaba en auge en ese momento, además. Bueno, estaba exactamente. Aún no había hecho alguna de las tallas más reconocidas. Sí, pero ya tenía un nombre dentro del panorama. Ya había hecho la Virgen de Refugio de San Bernardo, ya había trabajado algunas imágenes también que había hecho para otras poblaciones. Aún no había hecho la Virgen del Silencio ni la Virgen de Pasión. Pero ya en esa época también, poco después, hará la Virgen de la Estrella de Jerez, habrá también la Reina del Transporte. Bueno, un imaginero, como decíamos, pues muy interesante. La primera de las fotografías es un reportaje con la corona, pero previo a la coronación. Exactamente, es del mismo reportaje de las fotografías que vimos anteriormente. Se le hicieron muchas fotografías a la Virgen del Carmen en ese reportaje. Se aprovecha y se hace de mantilla y se hace con corona. Exactamente, con la corona de Seco Velasco. Se le encarga, ¿no?, esa corona a Manuel Seco Velasco, orfebre, ¿no?, acreditado por supuesto, y con una trayectoria también muy interesante. Una de las grandes joyas que tiene la isla. Sí, la corona de la Virgen del Carmen, esa corona de oro, que además tiene esos motivos tan marineros, los escudos esmaltados, tiene también, por supuesto, ese ancla, tiene uno de los elementos, una corona muy bonita además, que merece la pena verla de cerca. Muy significativos también, muchos de ellos, que dicen mucho de la historia de nuestra Que además ciudad. También se sufragó en parte con donaciones de los propios vecinos de San Fernando, con una suscripción popular. También eso reflejando, ¿no?, esa devoción y ese amor, por supuesto, a la Virgen del Carmen como patrona de la ciudad de San Fernando. La foto de en medio era una cosa que iba a traer hoy, pero es verdad que está en un estado un poquito delicado, pero es muy interesante porque quizás los más mayores que estén viéndonos recordarán la revista Fotos. La revista Fotos fue una de las revistas que el régimen franquista, hubo muchas revistas, ¿no? Hablamos de la revista Fe, hablamos de la revista del diario Arriba, podemos hablar del Alcázar, podemos hablar de mucha prensa. La revista Fotos fue una revista dedicada a reportajes que se editó desde el año 37 hasta el año 63. Y esta es la revista que le dedica la prensa nacional a la Santísima Virgen del Carmen coronada con motivo de su coronación canónica. Es decir, la relevancia que tiene este acontecimiento dentro de la sociedad, que A llega nivel a nacional. ser, bueno, portada de una revista a nivel nacional. Y ahora veremos el vídeo del nodo porque también no hay muchas coronaciones que hayan aparecido en el noticiario documental a lo largo de esa época del Tampoco gobierno por de entonces Francisco se Franco. coronaba tanto. Pero hay coronaciones Sí, en ese hay. periodo En en ese muchos periodo lugares sí de los España. hay, sí los hay. Y sin embargo, Muchas localidades. de la zona, podríamos decir que es de las pocas que aparece, siendo otras coronadas no las que también tienen lugar en esa época. También su carácter como patrono de la Armada, porque ahí además se refleja en este reportaje. Me encantaría enseñar el reportaje entero porque merece la pena. Habla del patronazgo de la Armada sobre la Virgen del Carmen de San Fernando, habla de la vinculación del gobierno de la nación, habla de los priostes, habla, o hermanos mayores, habla de muchas personas y muchos datos interesantes sobre esa vinculación. Y la fotografía de la derecha es muy bonita porque es la primera fotografía que hay de la ida a la coronación. Nos vemos a la Virgen del Carmen sobre su paso, actual paso de la Divina Pastora. Recordemos un paso que se estrena en el año 1921 con motivo de su proclamación, bueno, con motivo de los factos que tuvieron lugar por la proclamación como patrona oficial de la ciudad de San Fernando por su santidad Benedicto XV. Ese canasto diseñado por Antonio Acamescasi y tallado por José Gil, ¿no? Como hablábamos el otro día de José Gil precisamente en el especial de Sevilla, porque tiene pasos, ¿no?, como el de la Exaltación de Sevilla, el Silencio, o también, bueno, podemos hablar de otros muchos pasos incluso desaparecidos o cambiados en la Semana Santa de Sevilla y en otros lugares. Y Antonio de Camé, pues un gran artista gaditano que diseñó los arcos del Centenario de las Cortes, el palio de la Virgen del Nazareno, etcétera, ¿no?
Ahí veíamos pues esa primera fotografía del traslado de ida de la coronación canónica de la Virgen del Carmen. Aquí sí quiero enseñar una cosa, es muy bonito, ¿no? Porque es una cosa además que me ha llegado hace poquito, y es la estampa de la coronación canónica, la que se dio ese día a los fieles, precisamente la fotografía que hemos visto de Quijano, que se usa en multitud de lugares, pero que es muy bonita porque, aparte de tener, ¿no?, el recuerdo de su coronación canónica, 12 de octubre del 51, tiene detrás las indulgencias que el obispo de Cádiz concedió con motivo de la coronación a todos los que rezaran con esta estampa a la Virgen del Carmen, la oración que aparece en la parte trasera. 100 días de indulgencia, pues a todos aquellos. ¿El obispo de Cádiz? Tomás Díez Gutiérrez Díez, en este caso fue el que le impuso la presea a la Virgen del Carmen, que además, bueno, está enterrado en la catedral, es de los obispos, ¿no?, que tenemos enterrado en la catedral de Cádiz. También iba a enseñar en este caso fotografías del mismo reportaje, en este caso esta estampa que es de su proclamación como capitán general de la Armada. De eso también tenemos fotografías de Quijano, pero no las hemos traído hoy. Merece mucho la pena ver ese reportaje. Y esta fotografía de también del reportaje de la coronación, en este caso una fotografía quizás menos conocida por este perfil de archivo Quijano, pues que tenía también, esta apareció en un misal que tenía yo en casa, muy interesante, ¿no?, de la Virgen del Carmen en ese reportaje previo a la coronación canónica. Ahora que lo recuerdo también, tenemos algunas fotos más que poner, en este caso también de Saída, y vamos a ver exactamente, ahí tenemos a la parte de arriba la fotografía un poco más adelante, ¿no? Vemos el antiguo convento, el edificio del antiguo convento en el actual colegio Liceo Sagrado Corazón, que además, bueno, se había establecido ya, porque el colegio Liceo se establece ya en San Fernando, en esa época ya estaba establecido, pero el edificio obviamente es de construcción más moderna, ¿no? Y la parte de abajo, justo el momento en el que la Virgen está subiendo, ¿no?, a ese atrio del ayuntamiento de la ciudad para la ceremonia de la coronación canónica. Precisamente, incluso, bueno, vemos, como hablaba con Andrea, su abuelo, que es el que está mirando a la cámara en ese momento en la fotografía inferior. También tenemos otras fotografías que sí quiero poner en estos momentos, que tenemos ahí. Las fotografías yo creo que más conocemos todos, ¿no?, del momento, que son la imposición de la presea tanto a la Virgen del Carmen como a su bendito niño, el momento de la coronación de la Virgen del Carmen, ¿no? Al final es el culmen, ¿no?, por supuesto, y ese reflejo, ¿no?, de la devoción que San Fernando pues le profesará a la Virgen del Carmen como patrona de la ciudad y patrona de la Armada. Recordamos además del obispo de Cádiz. En este caso el ministro de Marina, la máxima representación de Francisco Franco, delega la figura del ministro de Marina para que acuda a este acto. Bueno, y por supuesto además muchísimas representaciones civiles y militares que participarán de este magno acontecimiento. De una plaza del Rey llena, que veremos también. Veremos ahora las imágenes, porque la verdad que el documento del nodo merece muchísimo la pena. Quería enseñar en este caso también. Esto de aquí es muy curioso porque esto es también una estampa de la Virgen del Carmen que aparecía en algunas latas de membrillo. O sea, fotos más conocida. Es la foto que conocemos de la Virgen del Carmen, pero es curioso también la procedencia un poco de cómo la Virgen del Carmen estaba hasta en las latas de membrillo. Y no sé si ahora, creo recordar que venían fotos, ya teníamos el vídeo. Pasamos al vídeo, tenemos vídeo, sí. Tenemos el vídeo ya exactamente del nodo. Entonces vamos a dejarle pues con lo que supuso el 12 de octubre del año 1951 en la ciudad de San Fernando con esa coronación de la Virgen del Carmen.
Bueno, son impagables, ¿no? Estas imágenes de noticia de documental que reflejan, ¿no? Como decíamos, la coronación de la Virgen del Carmen de San Fernando. Veíamos pues la llegada, ¿no?, de las autoridades a la Plaza del Rey, al obispo Tomás Gutiérrez Díez, obispo de Cádiz desde el año 43 al 64, que fuera el que impusiera esa presea de Seco Velasco a la Santísima Virgen del Carmen, el ministro de Marina, como decíamos, otras autoridades, planos de las coronas, el momento de la imposición. La Plaza del Rey, como hemos podido ver, fue absolutamente llena de personas para participar del evento. También esa procesión ya de vuelta con la Virgen coronada, ¿no? Portada a la Virgen del Carmen por los marineros, su paso por San Francisco. Veíamos también incluso el propio cortejo, porque ahora mismo vamos a poner una fotografía, que esta es la que venía después del vídeo, porque es la del orden de procesión de la coronación de la Virgen del Carmen. Ahí la tenemos, ¿no?, en el lado izquierdo. Ahí se ve, pues como decíamos, ese orden de procesión de la coronación de la Virgen del Carmen. Pueden ver ustedes pues cómo participaron tanto la comunidad de los carmelitas descalzos, también participaron las hermandades del Carmen de la provincia de Cádiz, también veíamos pajes, ¿no?, niños vestidos de pajes, los seminaristas, el clero, vemos la escolta militar, la escolanía del convento de los padres mercedarios de Jerez de la Frontera, que participó y amenizó también el acto, las señoras devotas, ¿no?, que habíamos también acompañando a la Virgen, niños del Liceo Sagrado Corazón, que también acompañaban a la Virgen del Carmen con demás colegios de la ciudad, la Juventud del Carmelo, las banderas, las hermandades y asociaciones de la ciudad que participaron en esta procesión, y las autoridades civiles, militares con el ayuntamiento, el ministro de Marina, el obispo y la Junta Ejecutiva de la Coronación de la Virgen del Carmen. A la derecha una fotografía muy bonita de la Virgen del Carmen ya coronada, su paso por el Colegio La Salle el Carmen de nuestra ciudad de San Fernando, también como vemos ahí, ¿no?, con los marineros en ese primer plano de la Virgen del Carmen. Cuando la Virgen del Carmen podía ir por la calle Real, ¿no? Cuando podía ir por la calle Real. Y había tranvía. Y había tranvía, por eso, sí, por eso lo he dicho. Quiero recordar también que tenemos algunas fotos más antes de pasar a los últimos vídeos. Ya ahí vemos a la Virgen del Carmen entrando a la iglesia del Carmen ya coronada. En esta procesión de regreso, como decíamos, pues que tan fastuosa, no tan bonita fue. Hemos escuchado también de fondo en el nodo pues la marcha Reina Carmelitana. En ese año 51 la Hermandad del Carmen estrena la Misa de la Coronación, que compone Rafael Márquez Galindo, y la marcha Reina Carmelitana, que del mismo compositor, Márquez Galindo, compositor de Jerez, pero afincado en San Fernando desde los 15 años de edad, músico, ¿no?, de la banda del Tercio Sur de Infantería de Marina, llegó a ser director de la misma un breve periodo de tiempo. Solamente tiene 3 marchas, ¿no?, 2 de ellas compuestas, ¿no?, para imagen, en este caso la Virgen del Carmen, o para su suegro, ¿no?, Cecilio Lobatón de Villegas, que es triste recuerdo, pero compuso mucha música sacra y muchas piezas, y una gran parte de ellas vinculadas a esta Virgen del Carmen, a la que tenía especial devoción, interpretadas por su Schola Cantorum. Ahí me acuerdo mucho siempre de los padres de nuestro amigo José González García, de Pepe el Mellao, que cantaron con Márquez Galindo en su Schola Cantorum durante muchos años, y pues hemos hablado muchas veces de estos temas, ¿no?, de esa música, ¿no?, con ese cariz carmelitano pues que tiene esta Virgen del Carmen y que escuchamos en la novena y en el Ángelus. Porque el acompañamiento musical, tanto en el traslado de ida como de regreso, es esa escolanía. La escolanía también participó en la banda de infantería de Marina, el Tercio Sur. Eso, creo que también es un detalle. Es verdad que no tenemos los vídeos con la sonido pena original. Claro, la pena del nodo es que mira que los nodos suelen tener sonido original. En algunos casos. En muchos de los casos sí, se conserva el sonido original, pero en este noticiario documental el fragmento de la coronación está en silencio, pero es que después vuelve a haber sonido original en parte del noticiario, así que una pena que en este caso no se haya podido conservar ese sonido, que no hubiera sido maravilloso, no escuchar pues la música, escuchar el propio ambiente de esa coronación. Aquí pues voy a enseñar algunas cosas más. En este caso, postal de la Virgen del Carmen, primer plano, con por supuesto con la corona de Seco Velasco, con esa policromía de Sebastián Santo. Aquí vemos precisamente, apreciamos. ¿Es fotografía coloreada o es fotografía color? Son fotografías a color. Sí. Pues también las hay coloreadas, también de una época anterior. Estas son a color, son postales del escudo de oro. Y en este caso la otra, donde se aprecia perfectamente, ¿no?, ese canasto que actualmente tiene la Hermandad de la Pastora. Y la vemos, ¿no?, en el altar, en el lateral del altar mayor de la iglesia conventual del Carmen. La coronación, por supuesto, se seguirá conmemorando, pero antes de llegar a los aniversarios de la coronación, que vamos a hablar primero de uno y después ya del último, traemos aquí, ¿no?, esta proclama de culto de la Virgen del Carmen. Como decíamos, la fotografía de Quijano se va a usar siempre durante muchas décadas, porque vamos a ver ahora. La actualidad sigue usando, incluso para conmemorar precisamente el aniversario de la coronación. En interior, pues bueno, traslado los cultos del Corpus Christi, con traslado a la iglesia mayor, participación en la procesión del Corpus. ¿Y por qué traía esto? Porque ya
En los años 70 la canastilla de su paso, la hermandad está en mal estado, la hermandad tiene que recurrir a pasos prestados para realizar su salida. Usará el paso de Servita, de Matera Amabili, usará el paso, los respiraderos del paso de la Virgen de la Esperanza de Expiración, y en el 79 la hermandad va a emprender la campaña siguiente que vamos a enseñar. Primero esta carta, muy interesante, me la han dado hoy, antes de venir al programa, mi amigo Álvaro Reguera, que le agradezco una serie de cosas que me ha regalado. Es la carta que la Hermandad del Carmen va a enviar a sus hermanos, haciéndoles partícipe de un proyecto de la construcción de un nuevo paso para la Virgen del Carmen debido al mal estado de la canastilla. Recordemos que la canastilla, los testimonios que tenemos, que estaba cortada en dos y totalmente destrozada. Cuando Manolo Fraga, ¿no?, llega y se la encuentra y al final acaba en la Hermandad de la Pastora. Como decíamos, pues bueno, la hermandad había acordado, ¿no?, en mayo del 79, bueno, en marzo, y después en mayo manda esta carta, pues realizar ese proyecto de un paso. El proyecto al final será el paso de Manuel de los Ríos, que veremos durante muchos años, pero el boceto que primero van a presentar a los hermanos es el siguiente, que no tiene nada que ver con lo que después veremos en la siguiente. El paso de la es un paso que se parece más a lo que tenemos hoy día con la peana, con los candelabros. Los candelabros son los que vemos hoy en día en el altar de novena, por ejemplo. Los respiraderos son los respiraderos que vemos, por supuesto, en el altar de novena. Pero la peana esta desaparece y después se ejecutará ese palio, ¿no? Se mantendrá lo que es el palio del año 21 con la orfebrería de Manuel de los Ríos, que es la que se usará hasta el estreno del actual paso de Jesús Domínguez, ya en el siglo XXI. En el año 80, bueno, en el 76 se conmemora el 25 aniversario, que también hay fotografías de Quijano muy bonitas que muestran, ¿no?, cómo la Virgen fue a la Plaza del Rey para otro pontifical, procesión de ida y de vuelta con la banda de Infantería Marina. Año 86 se conmemora el 35 aniversario de la coronación canónica de la Virgen del Carmen. Se va a conmemorar en diferentes etapas. 35 aniversario. 35 aniversario. La banda de Infantería Marina dio un concierto de marchas procesionales en la Iglesia del Carmen. Además, bueno, ¿no?, a las 9 menos cuarto de la noche, en 6 de octubre del año 86. El director era José Pascual Asesioru, que yo sé que a muchos de mis amigos músicos les trae recuerdos un poquito ingratos por su paso, ¿no?, por la banda de Infantería Marina. Y los cofrades de Misericordia también les trae recuerdos malos. Recordemos que siendo director de Infantería Marina y detrás de la Piedad, quiero recordar que tocó 2 marchas en toda la noche, un Jueves Santo. No sé si fueron 2 o 3, pero vamos. La hermandad pagó bastante bien la banda de Infantería Marina por 2 o 3 marchas. En este caso, pues un programa muy clásico, ¿no?, con Bien de las Aguas, Tría Sublime, Nuestro Padre Jesús y Amarguras, Cristo de la Aspiración, Juana de Arco de Gunó, muy interesante, ¿no?, esa apreciación, y ya no Abel Moreno con Hermanos Costaleros y Lloran los Clarines. Fuera de programa se interpretó Reina Carmelitana de Márquez Galindo. Para sorpresa de nadie. Para sorpresa de nadie. Y después ya quería enseñar esto de aquí, pero bueno, quizás primero ponga el primero de los vídeos y ya enseñemos las últimas cosas. En este caso nos vamos a ir al año 2001, que es donde se conmemoró el centenario del patronajo de la Armada Española y el 50º de la coronación canónica. Ya vimos imágenes en su momento de cuando la Virgen fue al Panteón de Marinos Ilustres, pero no solamente fue al Panteón de Marinos Ilustres, sino que fue también al Ayuntamiento de nuestra ciudad y presidió un pontifical celebrado por el obispo de Cádiz de aquel entonces, don Antonio Ceballos. Como cada vez que se celebra el aniversario de la Virgen del Carmen. Hombre, al final va al lugar donde se coronó, que es lo bonito, y además el marco incomparable, ¿no?, del atrio del ayuntamiento con los leones, ¿no? Sí, sí, que no podía faltar. Entonces vamos a traer primero las imágenes de la llegada de la Virgen del Carmen, pues a ese atrio del ayuntamiento en el año 2001.
Bueno, ahí veíamos, ¿no?, precisamente esa llegada de la Virgen del Carmen el 12 de octubre del año 2001 al atrio del Ayuntamiento para presidir ese pontifical, como decíamos, conmemorativo del 50 aniversario de su coronación canónica. O sea, ese año, como hemos dicho, la Virgen fue al Panteón de Merino Ilustre con motivo del centenario del patronajo, y con motivo del cincuentenario pues fue a ese ayuntamiento con posterior regreso desde la iglesia mayor parroquial allá a su iglesia conventual de Nuestra Señora del Carmen. Escuchábamos, ¿no?, la marcha Esperanza Magrena de Pedro Morales, con la que la Virgen ya enfilaba ese atrio del ayuntamiento. Pues sabe que eran en rampa. La rampa. ¿Has visto, no? Me fijé antes cuando estábamos viendo el vídeo, que también se repite con Jesús Nazareno en el momento de la declaración. Y también hay otro elemento que se ve en el vídeo completo, que son los arcos. Se instalan esos arcos conmemorativos, como también se hará después con el Nazareno en el año 2005 cuando fue al Carmen. Efectivamente. ¿No? Un detalle también muy bonito. Los arcos que perdimos y que sacaremos información próximamente. La verdad que eran unos elementos decorativos muy bonitos, muy interesantes. Quería traer en este caso, la Hermandad del Carmen en los años 90 editará 3 revistas. Una de ellas que refleja los fastos del 96, la visita a las parroquias, otra con un contenido más espiritual, y en este caso esta que abarca también contenidos referentes a la coronación de la Virgen del Carmen. Antes cuando estábamos viendo la fotografía del orden de procesión, es que estaba mirando esta ilustración de aquí, que es el cortejo de regreso de la procesión de la coronación de la Virgen del Carmen, donde vemos precisamente, pues como decíamos, ese cortejo, y después donde aparece también reflejado una foto ya de la vuelta, que la quería enseñar porque me parece preciosa, la Virgen del Carmen ya en la iglesia conventual que lleva su nombre, y bueno, a la derecha el título del patronajo de la ciudad de San Fernando. Y vamos a pasar al último de los vídeos, porque ya es la procesión de vuelta, de regreso desde la iglesia mayor parroquial al convento de los padres carmelitas de nuestra ciudad, así que vamos a ver pues ese regreso. Y veíamos, ¿no?, esa salida de la Virgen del Carmen ya desde la iglesia mayor parroquial la tarde del 12 de octubre, de regreso a la iglesia conventual de Nuestra Señora del Carmen. Escuchábamos la marcha Coronación de la Macarena de Pedro Braña. Comentábamos, ¿no?, antes fuera de micro, la banda municipal acompañó a la Virgen del Carmen como fue habitual. Después de que la banda Infantería Marina dejara de hacerlo, la banda municipal estuvo durante varios años, ¿no?, acompañando a la Virgen del Carmen hasta que, bueno, ya se cambió por Agripino Lozano. Y vemos, ¿no?, como decíamos, la Virgen del Carmen también portada en aquel entonces por la Asociación Jóvenes Escaladores Cofrades, que era la asociación que la portaba en esos momentos. Iba a enseñar primero la estampa que se editó en ese año 2001 con motivo del cincuentenario y del centenario del patronajo. En este caso, que fue cartel, exactamente. Además, atrás aparece un texto, ¿no?, esta fotografía de la Santísima Virgen, que durante muchos años ha sido considerada como la oficial. Fue realizada por don Juan Quijano en la tarde del mismo 12 de octubre de 1951, día de la coronación de Nuestra Señora.
esa estampa no conmemorativa. Y esto de aquí es muy bonito porque también la Armada no dejó pasar esta efeméride y editó la zona marítima del Estrecho, la jefatura de la zona marítima del Estrecho, edita el programa de actos del centenario de la proclamación como patrona de la Armada. Y la Santísima Virgen del Carmen de San Fernando, por supuesto con la fotografía de la Virgen presidiendo como patrona, como refleja el texto, patrona de la Armada Española, la Virgen del Carmen Coronada de San Fernando, fotografía más actual. capitán general, aquí ya está vestida por Manuel Fraga, en este caso, y reflejando pues los honores que tiene la Virgen del Carmen, y también reflejando la vinculación, ya que el almirante jefe de la zona marítima del Estrecho es hermano mayor honorario de la Archicofradía de la Virgen del Carmen de San Fernando. Ahí veíamos también, es verdad, el último detalle, veíamos el cambio del manto, porque recordemos que el manto de Santa Isabel al estado actual, Manuel Fraga interviene el manto, transforma un poco su configuración, vemos ahí que hubo un trasvase un poquito extraño porque se alargó la forma del manto, se hizo una intervención que desvirtuó un poco el dibujo del mismo, pero que bueno, como decíamos, fue felizmente recuperado pues hace poco por Pablo Pérez, ¿no?, Juan Guerrero y Dolores González. Y ya pues prácticamente con esto terminaríamos este especial dedicado a esa efeméride, ¿no?, que conmemora este año la Hermandad del Carmen, ¿no?, y la Orden de Padres Carmelitas. La verdad es que sí, una efeméride que estamos esperando que la Hermandad convoque, bueno, para dar a conocer los actos que va a desarrollar para celebrar estos aniversarios que, bueno, pues siempre tendrán un punto especial dentro de la programación, porque evidentemente, bueno, pues son fechas muy importantes para la familia del Carmelo. Pues sí, eso es la verdad que sí. Bueno, pues muchas gracias, tiene muchas ganas tú de hacer este especial. Sí, la verdad que me apetecía mucho hablar de nuestra patrona y de la devoción de la ciudad. Ya tiene que pensar lo siguiente. Ya está pensado también, la semana que viene está pensado ya. Vale, muy bien, perfecto, que no tengamos sorpresa de última hora.